actualidad, el incremento de precios de los alimentos y los combustibles ha sido muy notorio, y es por eso que el índice de inflación acumulada llegó al 5,64%, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Esto ocasionó un fuerte impacto negativo en los bolsillos de los peruanos, generando así que el costo de vida en el Perú sea más caro. Las causas de este problema podrían ser externas o internas. Externas, una de estas es el comportamiento de la economía norteamericana, que presenta una inflación y desempleo creciente. Otra es el alza de precios de petróleo, crudo o el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, en las internas tenemos el mal manejo económico por parte del gobierno, la crisis política, la inestabilidad política que se traduce en enfrentamientos entre los poderes ejecutivos y legislativo. Si la situación sigue así, toda la población se verá afectada, muchos sectores se verán desfavorecidos, generando así más desempleados, lo que ocasiona niveles de pobreza extrema en la capital. El término costo de vida se refiere a la estimación de cálculos y servicios de bienes que las familias necesitan en su día a día para su satisfacción en su nivel de vida. Según el informe de Infobae recientemente, el costo de vida se ha visto incrementado a un 9,0% en estos últimos años. A pesar de que el sueldo mínimo en mayo haya aumentado a 1.025 soles por familia, el bolsillo de los hogares peruanos ha sufrido un fuerte impacto. El aumento de los precios de la canasta básica continúa superando el 9,0% de los segmentos más pobres de la población. Para los peruanos es un hecho que el costo de vida ha aumentado vertiginosamente, pero ¿sabemos realmente el por qué? Con la llegada de crisis mundiales y nacionales, tales como la pandemia por COVID-19, el alza del dólar, la inestabilidad política y el conflicto entre Rusia y Ucrania, nuestra economía se ha visto afectada negativamente. Todo por la inflación que dichas situaciones generaron, pues la inflación provoca un desequilibrio entre la demanda y la producción. Esto implica el aumento del nivel de precios de productos y servicios. A su vez, causa la pérdida del valor de nuestro dinero y también disminuye el poder adquisitivo de nuestra moneda. Para entender mejor los factores que desencadenaron el incremento de los costos prioritarios, profundizaré en cada uno de ellos. Primero, sobre la pandemia. Como bien sabemos, esta puso en estado de emergencia a nuestro país. Nuestra economía empezó a romperse. Los protocolos de seguridad demandaban mascarillas, alcohol en gel, desinfectantes, oxígeno, etc. Y los hogares peruanos no estaban preparados para asumir ese nuevo gasto adicional. Lo peor de todo fue la inflación, que se disparó en un 6,4%, la mayor cifra de los últimos 13 años, según el sitio oficial del BBVA Researches. Hoy en día, algunos de los costos no han disminuido, sino que al contrario, se establecieron como permanentes. Como símbolo de esto tenemos al pan. Antes, 6 panes costaban 1 sol, pero ahora 5 o en los peores casos 4 panes valen 1 sol. En segundo lugar, en un mundo globalizado, los conflictos internacionales nos afectan. El costo de la gasolina y el petróleo ha incrementado porque sus precios han sido influenciados directamente por las tensiones entre Rusia y Ucrania. En tercer lugar, pero de igual importancia, la inestabilidad política es otro de los factores que desafortunadamente ha garantizado el aumento de los precios de la canasta básica familiar. Los últimos 4 gobiernos han demostrado actos corruptos durante su estadía en el poder. Según el World Justice Project, la corrupción ha aumentado en ciertos sectores y ha disminuido en otros, con respecto a su reporte del año 2019. Me atrevo a decir que el gobierno y sus ministerios no han sido lo suficientemente transparentes para evitar que pensemos que hubo una mala gestión de los recursos económicos de nuestro país. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias de las negligentes decisiones de nuestras autoridades.
Es un hecho que el alza de costo de vida afecta a la vida de todos los limeños, pero ¿cómo afecta esto a los más pobres? El costo de una canasta básica familiar al año 2022 por persona es de 220 soles y para una familia de 4 rondaría los 800 y 900 soles. Teniendo en cuenta esto y que las familias de más bajos ingresos gastan aproximadamente el 50% de sus ingresos en alimentos, podemos afirmar que el alza de costo de vida afecta de manera desproporcionada a los hogares más pobres. Y sí, no solamente es difícil costear una canasta básica familiar, también es difícil pagar los servicios principales, como lo son el agua, la luz y el desagüe. Y esto pone en riesgo gravemente la salud de dichas familias. Y es algo aún más preocupante el aumento de la inflación, que según el INEGI es de 5.64%, lo que ha hecho que las personas que vivían regularmente con su sueldo normal muestren índices de pobreza. La población pobre de Lima, con el alza de costo de vida, lo único que va a hacer es aumentar y aumentar, y los pobres se volverán aún más pobres. Si bien es cierto, el costo de vida es una de las principales problemáticas del país. Según la encuesta que realizó Ipsos Perú para el Grupo El Comercio, dio detalles de la preocupante realidad que viven millones de peruanos. Según el sondeo de audiencia, el 32% de peruanos indicó que el costo de vida es una de las principales problemáticas que está atravesando el país actualmente. Esta crisis política debilitó la confianza de los ciudadanos hacia su gobierno y hacia sus ministros. Asimismo, un estudio de Activa Perú indicó que el 54% de peruanos no le alcanza el total de sus ingresos para hacerle frente a sus gastos mensuales. Y es debido a los casos de alza de costos que se están dando en el país en los últimos meses. El alza de costos es producido por la escasez de productos o elementos claves en la economía de los mercados, trayendo como consecuencia ese aumento. Gracias a las noticias, los peruanos están enterados del panorama mundial. La pandemia, que tuvo un impacto muy perjudicial a nivel mundial, y la invasión de Rusia a Ucrania, que afectó a muchos países y también a nosotros, obviamente. Y la falta de trabajo es otra de las razones, pues muchos empleadores despidieron a sus trabajadores debido a que no podían pagarle el sueldo que cada uno correspondía. Y eso es debido a la disminución de producción que había y cada vez las ganancias eran menos. Todos somos testigos de que ya estamos viviendo las consecuencias. En lo que va del año, el precio del pollo, el arroz, la papa y productos de necesidad han subido notoriamente. Por eso, se estima que a largo plazo los niños, adolescentes, jóvenes y ancianos sufran de hambre y desnutrición. Otra de las consecuencias es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Este problema se traslada principalmente a las familias, ya que no pueden realizar el pago de sus servicios o bienes con la misma cantidad de dinero que antes. El precio de la energía se incrementó en un 7,2%. Lo mismo pasó con el precio del combustible, aumentándose en un 9,2%. Esto afecta a los taxistas, a los choferes y a los mototaxistas y hasta nosotros mismos, ya que esto genera que el precio de los productos, de los alimentos y algunos consumibles se eleven. Por otro lado, la educación también se ha visto afectada, ya que la pensión de los institutos, universidades y colegios se han elevado. Además, la falta de equipamiento y de recursos mayores para la educación hace que los alumnos se vean afectados. Lima mantiene su nivel de costo de vida en el ranking debido al incremento más acelerado en los Estados Unidos, Europa y Asia, producto de la inflación y la guerra con Ucrania y Rusia, que influyeron directamente en el poder adquisitivo de los empleados expatriados, lo que obliga a las empresas a reevaluar la manera de gestionar su fuerza laboral en el actual contexto. Con todo lo mencionado, esperamos que los peruanos y peruanas se informen aún más y tomen conciencia sobre esta terrible problemática, que retrasa el progreso de nuestro país, aumenta los niveles de pobreza y hace imposible que la economía del Perú prospere internamente.
Al parecer, el costo de vida seguirá incrementando en los próximos años. Lo único que nos puede salvar de caer inadvertidamente en pobreza extrema es administrar bien nuestras finanzas y tener un plan de ahorro eficiente en caso de emergencias.